El verbo to be. Vamos a ver la estructura del verbo to be hoy día. Vamos a ver oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. El pronombre sujeto I, su conjugación del verbo to be es am. Para los pronombres o sujetos he, she, it, la conjugación del verbo to be es is. Para los pronombres we, you y they, la conjugación del verbo to be es are. I, su conjugación del verbo to be, am. Para los pronombres o sujetos he, she, it, la conjugación del verbo to be es is. Y finalmente para los pronombres o sujetos we, you y they, la conjugación del verbo to be es are. Oraciones afirmativas. ¿Cómo se construye una oración afirmativa con el verbo to be? Tenemos, en primer lugar, un sujeto seguido del verbo to be y el complemento. Sujeto, verbo to be, más el complemento. Ejemplos. He is young. Sujeto he, verbo to be is, complemento young. You are from Madrid. Sujeto you, verbo to be are, from Madrid es el complemento. She is in bed. Sujeto she, el verbo to be is, complemento in bed. Y el último ejemplo para construir una oración afirmativa, they are absent from class today. Sujeto they, y la conjugación del verbo to be para el sujeto they es are. Complemento absent from class today. Esta es la estructura para crear oraciones afirmativas en inglés con el verbo to be. Sujeto, verbo to be, más el complemento. ¿Y cómo construimos las oraciones negativas con el verbo to be? Tenemos una pequeña estructura. En primer lugar, el sujeto, seguido del verbo to be, más la negación, más el complemento. Sujeto, verbo to be, más la negación, más el complemento. Ejemplos. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. He is young. Vamos a convertirla a una oración negativa. Y tenemos he is not young. Sujeto he, verbo to be is, la negación not y el complemento young. Otro ejemplo. You are from Madrid. Oración afirmativa la vamos a cambiar a una oración negativa. Será you are not from Madrid. Sujeto you, verbo to be are, la negación not y el complemento from Madrid. Ejercicio 3. She is in bed. Esta oración afirmativa la vamos a convertir en una oración negativa. Ejemplo. She is not in bed. Tenemos entonces que se cumple la regla, esta estructura. En primer lugar, el sujeto she. En segundo lugar, el verbo to be is, seguido de la negación. Y por último, tenemos el complemento. Ejercicio 4. They are absent from class today. Vamos a convertirla a una oración negativa. They are not absent from class today. Sujeto they, verbo to be, la negación y el complemento. Esta es la estructura, esta es la forma de crear oraciones negativas con el verbo to be. Sujeto,
verbo to be según el sujeto, la negación más el complemento. Y ahora vamos a crear oraciones interrogativas. Para crear oraciones interrogativas con el verbo to be, la estructura es la siguiente. En primer lugar ponemos el verbo to be. En segundo lugar el sujeto y por último el complemento. To be en primer lugar, sujeto y complemento. Ejemplos de oraciones interrogativas. Conviertan esta oración afirmativa a una pregunta. He is young. Al convertirla a pregunta, nos quedaría de la siguiente manera. Is he young? En primer lugar, verbo to be. Segundo lugar, el sujeto he y el complemento young. Otro ejemplo. You are from Madrid. Pregunta. Are you from Madrid? En primer lugar, el verbo to be, are, el sujeto you y el complemento from Madrid. Sujeto, disculpen, verbo to be, sujeto, complemento. Ejercicio 3. She is in bed. Ella está en la cama. Vamos a convertir la pregunta. Is she in bed? Verbo to be, sujeto, complemento. Verbo to be, sujeto, complemento. Por último, vamos a ver el ejercicio número 4. La oración afirmativa es They are absent from class today. Ellos están ausentes de la clase hoy día. Al convertirla a pregunta, nos va a quedar de la siguiente manera. Are they absent from class today? En primer lugar, el verbo to be. En segundo lugar, el sujeto they. Y en tercer lugar, el complemento absent from class today. Are they absent from class today? De esta forma nosotros construimos las oraciones interrogativas y su estructura es simple. En primer lugar el verbo to be, seguida del sujeto más el complemento. Vamos a ver unos ejercicios. Tenemos oraciones afirmativas, las vamos a convertir a oraciones negativas. Para eso vamos a seleccionar una de estas dos alternativas. It is a good movie. Es una buena película. Vamos a escoger cuál es la oración negativa que está correctamente escrita. A ver, tómense unos segundos. ¿Cuál será la oración negativa que está correctamente escrita? Veamos. La respuesta es la letra A. It is not a good movie. No es una buena película. ¿Sí? Tenemos la negación. Tenemos el sujeto it, el verbo to be is y la negación not y tenemos el complemento. Ejercicio 2. He is a dentist. Vamos a seleccionar la oración negativa que está correctamente escrita. Tómense unos segundos y vamos a ver cuál es la respuesta para el ejercicio número 2. B. La respuesta es la letra B. He is not a dentist. Sujeto he, verbo to be, negación, complemento. Ejemplo número 3. They are married. Ellos están casados. Vamos a seleccionar la oración negativa que está correctamente escrita. Vean bien
Sigan la estructura que se les enseñó. Veamos cuál es la respuesta. Y la respuesta es la letra A. They are not married. Vamos ahora, en la segunda columna, a convertir estas oraciones afirmativas, las vamos a convertir a preguntas. Convertir estas oraciones afirmativas a preguntas. We are at the university. ¿Cuál será la oración que está correctamente escrita? Ejemplo, vamos a ver. Respuesta. La respuesta es, are we at the university? Hemos puesto en primer lugar el verbo to be are, seguido del sujeto we, y por último el complemento. Are we at the university? Ejemplo 2. You are American. Tú eres americano. Conviertan esta oración afirmativa a pregunta. ¿Cuál de las dos alternativas está correctamente escrita y convertida a pregunta? Vean bien, piensen la estructura que se les dio y la respuesta es A. Are you American? En primer lugar, to be, en segundo lugar, sujeto y seguidamente del complemento, American. Y por último tenemos el ejemplo 3. The jacket is blue. Convertir esta oración afirmativa a pregunta. Piensen bien cuál de las dos alternativas es la respuesta correcta, A o B. Respuesta. La respuesta es la letra A. Is the jacket blue? Esta es la estructura del verbo to be en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.